Mujer. Doña Patricia, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes. Y le pregunto, doña Patricia, ¿será la principal función el principal reto que tiene Patricia Mora como ministra de la Condición de la Mujer, o existen algunos otros nortes muy claros y definidos? Bueno, muy buenos días. Es primera vez que yo estoy aquí en esta nueva condición. Doña Laura, quizás el sombrero es el mismo, y es el de defender a todas aquellas personas en este país que sufren injusticias. Y en este caso, el presidente electo nos ha dado la oportunidad al Frente Amplio de ocupar un lugar que creemos indispensable, que creemos fundamental, sobre todo después de lo que yo podría calificar como una arremetida en contra de los frágiles derechos y aún insuficientes que hemos conquistado las mujeres. Hubo una campaña electoral en donde estuvo ahí fijado el interés en echar para atrás avances, insisto, aún frágiles, muy nuevos. Se intentó pues instalar en el imaginario público que había una institución maligna que cerrar el INAMU, que propugnaba o cambiar o transformarlo, la disolución de la familia. Y mi principal interés es, desde que llegué ahí, defender los derechos de cada una de las mujeres de este país, de todas las mujeres sin ningún distingo. Y yo sé que las voy a convencer de que esa institución lo único que hace y lo único que pretende es mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Y efectivamente, David tiene razón. Yo no sé, David, si vos te enteraste de cuáles fueron de cómo se dispararon las llamadas al 911 el pasado domingo, día del partido. Lo hablamos ahora, sí. Cada 2 minutos sonó el 911 con una llamada. Es decir, en ese día se duplicaron las llamadas. Ya tenemos unos datos escalofriantes. En este país, cada 5 minutos suena el teléfono del 911 porque es una mujer que está siendo agredida y violentada. Yo creo, y me parece que el señor presidente de la República también lo tiene claro, nuestro país no puede vivir con esas cifras, porque eso nos avergüenza delante del mundo civilizado. Y en ese sentido, yo antes de llegar al INAMU había leído un compromiso que don Carlos Alvarado firmó para declarar, insisto, no sé cuál es la formalidad, hoy por la tarde lo veré con los abogados del INAMU, no sé cuál es formalmente cómo se presenta, pero es decirle al país que se considera que estamos ante un estado de emergencia nacional, que las mujeres en este país estamos siendo objeto de una violencia que no tenía precedentes. Y el hecho de que desde el Ejecutivo se conciba y se declare esto como lo que realmente es, nos hará tomar medidas, nos hará articular acciones interinstitucionales y de alguna manera, doña Laura y don David, de alguna manera detener lo que también son cifras que nos asustan. De 100 casos que por la ley de penalización a la violencia doméstica se presentan ante los estrados judiciales, hay 90 que son desestimados. Y en eso estaban en coordinación con la Fiscalía General, Emilia Navas, para que los fiscales y las fiscalas no echaran... Sí, no asuman que, mira, esta señora llamó, pero tal vez no es importante. Mire, usted está muy golpeada. Y ustedes se dan cuenta que tenemos hoy
Sino que se mantuviera la investigación con base en testigos. Por supuesto. Hay un sistema muy afinado, diría yo, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con la policía, en coordinación con la Fiscalía. Y, por supuesto, pues, esto es una base que tiene en sus manos el ICE. Es el 911. El INAMU cuenta con unas bases de monitoreo en donde cada llamada, porque uno también puede llamar al 911 para pedir una ambulancia porque se quebró una pata, pero cada vez que la llamada tiene que ver con violencia doméstica, esta denuncia pasa y se le da seguimiento desde un equipo de monitoreo del INAMU. Bueno, esto son medidas, digamos, paliativas, pero esto es un tumor que carcome nuestra sociedad y desde el INAMU estamos decididas a extirparlo de raíz. Doña Patricia, dos cosas. Una, ¿qué pasa si hay una declaratoria de emergencia nacional? Porque lo vemos en los desastres, por ejemplo. Bueno, las instituciones se van hacia allá, hay destino, exacto, hay más recursos y demás. ¿Qué pasa si se da esta declaratoria? Y lo otro, ¿cómo trabajará el INAMU en convencer a las mujeres, además de que sigan los procesos? Porque muchos de estos también son porque quedan desestimados, porque ellas dejan de seguir tal vez este procedimiento. Bueno, una cosa es cuando la mujer ya ha presentado la denuncia y se le desestima. Esto te das cuenta que además empieza a cundir un desánimo. Hombre, ¿para qué voy a ir hasta allá? Si de todas formas a mi vecina se lo desestimaron. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento es que hay muchísimas mujeres, por ejemplo, que dependen económicamente del tipo que las agrede y tienen miedo. Sencillamente tienen temor de hacer la denuncia porque ¿qué hacen con sus hijos y ellas mismas? Entonces el problema es multidimensional. Por eso insisto en que no todo es muy bueno terminar de aceitar cómo funciona el 911. A ver, ustedes me hablaban de cifras de femicidios. ¿Qué sucede desde el momento en que suena el 911 hasta el momento en que la mujer es asesinada? ¿Cuál ha sido el monitoreo de esto? Esa es una parte del problema. Pero esa es una parte ya, digamos, del efecto de un problema de raíz. En nuestro país hay un problema que está íntimamente vinculado y que está mapeado y está documentado, y es el de la pobreza y la violencia. Son un solo fenómeno. Aunque la violencia no tenga clases. Aunque la violencia no tenga clases, exactamente. Pero ayer me enteraba yo de un dato muy curioso. Ningún asesinato de mujer ha sido, por ejemplo, en la provincia de San José. ¿Por qué? Porque no hay violencia contra las mujeres, sí. Porque no hay pobreza, sí, también la hay. Pero no es la ciudad capital. El escenario. El escenario. No ha habido uno de los casos de femicidio que se dé en la provincia de San José. Están todos, si uno sobrepone dos mapas, uno en donde aparezcan las zonas de concentración de pobreza, y encima ponemos un mapa en donde se concentran las zonas de mayor violencia contra las mujeres, y coinciden, doña Laura. Es el Caribe, es Limón hacia allá, es el norte de nuestro país y es el sur de nuestro país. Es la mezcla perversa de dos factores, y por lo tanto el INAMU va a trabajar focalizando su atención. Somos un país pequeño, somos un país pobre, pero somos un país demasiado ambicioso, doña Laura. Aquí vamos a terminar con un problema que tienen las mujeres, o vamos por lo menos a mitigarlo. Entonces vamos a focalizar los recursos estatales del INAMU a atender esas poblaciones que son, si ya es histórica la deuda,
que se tiene con las mujeres, con todas, con usted y conmigo también, que somos profesionales y que estamos ahorita aquí desayunadas, con la situación de nuestros hijos resuelta, con un salario. Usted y yo no dependemos económicamente de ningún varón. Aún nosotras hemos sufrido casos de violencia, porque también es violento que no se comparta el cuidado, que toda la actividad de cuidado recaiga solo sobre nosotras. ¿O qué es? Que nosotras no tenemos derecho a los mismos ratos para el estudio, para el ocio, para ver si nos quitamos una arruga o no. ¿Por qué tenemos que Bueno, entonces eso también es una violencia. O ya he contado. El uso del tiempo, sí, la Laura, encuesta que ustedes realizan. O lo he contado la primera vez que cogí que tomé en mis manos un micrófono en el Parlamento para pelearme con un compañero varón. Lo primero que me dijo es, ¿y eso que usted leyó, que seguro alguien le escribió? Y le dije, no señor, a mí nadie me lo escribió. Eso también es violencia. Bueno, pero es que hay sectores de mujeres en nuestro país, doña Laura, que su situación de dependencia económica, porque ellas no tienen cómo dejar a los hijos, porque no lograron estudiar y no tienen oportunidades de trabajo, o porque sencillamente el dueño de la casa, el jefe del hogar, no las deja salir a trabajar. Esa relación de dependencia económica incita a la violencia. ¿Verdad? Entonces usted va a canalizar los recursos en esas zonas, en esos dos mapas que se sobreponen, sí, porque no se contraponen, sí, se sobreponen en torno a la violencia muy relacionada con esa pobreza, partiendo del hecho de que la violencia no tiene nivel social, clarísimamente. Eso significa canalizar dineros en qué y para qué, porque tenemos de tiempo limitado con esta discusión legislativa que hubo anteriormente. Voy hoy precisamente por la tarde a reunirme con instancias que sé que, vamos a ponerlo en términos comerciales, que yo les voy a vender esta idea. Y yo sé que entrarán al país recursos que será vigilado cada 5 que aquí se invierta, pero recursos para poder, insisto, atacar desde la raíz esto. Es lo que sucede en esa primera infancia también. Es esa relación estrecha con el Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es lo que el niño pequeño y la niña pequeña empiezan a escuchar? Hay que separarlas a esas criaturas del círculo de pobreza, porque es ahí donde se genera la violencia. Entonces yo por eso insisto, y se está con la asesoría jurídica tanto de Casa Presidencial como del Ministerio de la Condición de la Mujer, viendo qué forma legal que no tenga ningún roce inconstitucional se le puede dar a esa declaratoria que el señor presidente haga, de que vean, aquí estamos ante una emergencia, como si hubiera entrado una tormenta tropical, y vamos a concentrar durante un periodo determinado, porque eso lo exige. La declaratoria de emergencia no es sin tiempo definido, ¿no? Claro. Y vamos a concentrar los esfuerzos institucionales para que esto tenga unos felices resultados. He establecido nexos muy fuertes con el señor ministro de Seguridad Pública, con las personas que están hoy en la Defensoría de los Habitantes, y vamos con el señor ministro de Trabajo, que además fue mi compañero en la Asamblea Legislativa, vamos a ponernos de acuerdo y a llevar muy de cerca el trabajo con el que nos hemos comprometido. Muy rápidamente, nada más y muy concretamente, ¿será una labor de prevención o será una labor más de ataque? De apoyos económicos. Ambas cosas íntimamente paralelas. Es prevenir y luego atacar la violencia. Pero para prevenirla tenemos, insisto, que contar con recursos y contar con esa voluntad que sé que existe entre compañeros del gabinete que estarán empeñados en sacar adelante esta tarea. Eso, sacar personal del INAMO, movilizarlo más específicamente hacia esas zonas.
y movilizarlo permanentemente sur, norte, a las Caribe. Sur, norte y Caribe. Esas son las zonas que concentran mayor pobreza, mayor violencia, mayor problemática social. Nos vamos a instalar ahí. Nosotros no somos un instituto que tiene sus metas muy cortas, la vista muy corta puesta aquí en San José. Aquí, como les acabo de decir, hay enormes problemas, pero no es la zona más problemática. Así que nos vamos a poner la camiseta del INAMU y nos vamos a ir a recorrer el país. Bueno, muchas gracias, Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del INAMU, por ponernos en perspectiva lo que va a ser ese plan, esa declaratoria de emergencia aquí en la revista. Y a ustedes también por acompañarnos esta mañana. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.